Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente que lo seguía lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en ello toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a los pies, le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigas molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó sinceramente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, mi querido hermano. Te saludo en este domingo 23 del tiempo ordinario. Y el día de hoy, el mensaje que Jesús nos da a través de sus discípulos, a través de estos dos milagros, es el de la fe. Una fe que no se hace preguntas, una fe que es completamente libre. El problema no es que los milagros no suceden en tu vida y en la mía. El problema es que no creemos que esos milagros puedan llegar a suceder, porque puede más nuestra mente humana o nuestro prejuicio social. En el primer episodio de este evangelio vemos a aquel hombre que se acerca a Jesús y le dice: mi hija está enferma, ven, tócala para que pueda quedar sana. Este hombre que regía un nombramiento ante la sociedad, que tenía una jerarquía,
pero que sabía que por más jerarquía que él tuviera en sus actividades sociales, todo lo que pase con nuestra vida es bajo la decisión de Dios. No hay nada que nosotros podamos controlar. Días anteriores escuchábamos en el Evangelio que nos decía: ustedes no pueden ni siquiera alargar un momento más de vida, o un día más de vida. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus problemas consigo. Preocúpense por el hoy. Y esto nos habla que el poder absoluto, mis queridos hermanos, de nuestras acciones, de nuestro destino y de todo lo que conlleva a nuestra existencia, no depende de nosotros, depende únicamente de Dios, del poder de Dios. Por eso, aunque este guardián sabía que tenía un poder ante la sociedad, sabía que él no podía sanar a su hija, sabía que tenía que acudir a la presencia de Jesús para que el milagro se pudiera dar. Por eso él va en búsqueda de Jesús, se postra ante sus pies y le pide, le suplica que le acompañe para que su hija quede sana, que con solo que él la tocara, ella quedaría sana. Ve la fe de este hombre. Este hombre en ningún momento se puso a pensar si era posible o si no era posible. Él creyó que era posible, que con que solo Jesús tocara a su hija quedaría completamente sana. Jesús se dispuso a seguir a este hombre a su casa, pero dentro de ese tumulto se da cuenta que alguien ha tocado su manto. Jesús sintió cuando aquella mujer tocó su manto. La mujer no podía llegar hasta donde estaba Jesús por la multitud. Era mucha la gente que estaba ahí, se aventaban unos con otros porque todos querían que Jesús les ayudara. Todos acudían a Jesús para que les sanara. Todos querían ser sanados. Y esa mujer, ¿qué fue lo que hizo? Pues se arrastró hasta donde más pudo para alcanzar a tocar el manto de Jesús. Y en ese preciso momento, Jesús sintió que de él salió una fuerza de sanación, que alguien había sido curado. Él lo sintió en su ser por medio del Espíritu Santo. Sintió esa fuerza que se desprendió de él. Por ello Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Aunque él no había visto a esta mujer, había sentido que alguien había tocado su manto. Los discípulos no entendían el mensaje que Jesús quería transmitir. Por eso le dicen: ¿y cómo quieres que sepamos quién te ha tocado si ve toda la multitud? Y la mujer le dice: yo te he tocado. Fíjate la divinidad de este milagro. La mujer, en su pensamiento humano, sabía que no podía llegar hasta Jesús, que era mucha la multitud que le impedía acercarse a él. Pero su fe le hizo pensar: con que yo toque el manto de Jesús, quedaré completamente sana. Y la palabra de hoy nos lo confirma, que en el momento en que esa mujer toca el manto, dejó de tener todo tipo de hemorragia. 12 años estaba padeciendo esta mujer y bastó con tocar el manto de Jesús para que ella quedara sana por su fe. ¿Qué nos quiere decir el día de hoy el Maestro? Que los milagros existen, que los milagros están en el aquí y en el ahora, que así como Jesús sanaba en el tiempo de su predicación, Jesús sigue sanando en la actualidad, pero que nuestra fe limitada ha impedido que Él actúe. Después de que esta mujer quedó sanada y se dispone Jesús a acudir al llamado de este guardián, y se burlan de él porque la niña ya está muerta. Cuando Jesús dice que está dormida, se burlan y dicen: la niña ya está muerta. ¿Cuántas veces, mi querido hermano,
Pedimos, pero sin la certeza de que eso puede cumplirse. Le damos más poder a la ciencia. Si la ciencia dice que esa persona no tiene curación, si la ciencia dice que esa persona no se puede salvar, sí le pido a Dios, pero le pido con desconfianza, porque le creo más a la ciencia que a Dios. He aquí el mensaje. Jesús tiene el poder de sanarte de cualquier enfermedad. Jesús tiene el poder de sanarte de cualquier enfermedad, no solamente física, sino también espiritual. Jesús puede limpiarte de cualquier pecado. Jesús puede curarte. Lo único que tienes que hacer es postrarte ante Él y tomar la actitud de esta mujer que pensaba que con solo tocar el manto de Jesús quedaría sana. ¿Qué pasaría si el día de hoy Jesús pasara frente a ti? ¿Cómo te presentarías ante Él? ¿De qué manera te acercarías a pedirle que te sane? ¿De qué manera te acercarías a pedirle que transforme tu vida, tu ser, tu interior? ¿De qué manera mostrarías tu fe ante Jesús? Sin duda alguna, mi querido hermano, nuestra fe puede estar quebrantada por muchas situaciones, pero hoy es momento de pedirle a Jesús que renueve nuestra fe, que renueve nuestra esperanza, y que ejemplo de esta mujer que con solo tocar el manto queda sanada, que ejemplo de este guardia, de este hombre que piensa y afirma que con Jesús toque con su mano, se quedará sana, lo creamos también nosotros, mi querido hermano. Que podamos transformar nuestra fe en una fe viva, en una fe de milagros, en una fe que sabe que para Dios no hay imposibles. Y que el día de hoy hagamos una cadena de oración, que el día de hoy hagamos una cadena de fe y le digamos a nuestros hermanos: alégrate, hermano, porque la fe en Dios puede transformar tu vida. Alégrate porque los milagros existen y solo basta una palabra para que aquello que tú deseas se haga realidad. Que la fe, mi querido hermano, que hoy tienes sea aumentada al grado que Jesús te permita sentirte completamente libre. Siéntete en libertad, siéntete amado, porque Jesús viene hoy a sanarte, Jesús viene hoy a purificarte, Jesús viene hoy a que le toques su manto y a que le pidas aquello que necesitas, mi querido hermano. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.